El silbido suave de la cafetera francesa llenaba la cocina de mi apartamento en Gracia mientras medía los granos de café. Fuera de la ventana. El cielo gris de finales de invierno en Barcelona pesaba como una losa húmeda sobre la ciudad. Acababa de verter el agua caliente cuando mi móvil vibró con fuerza. El nombre de Lucía, mi prima, iluminó la pantalla. Lucía no llamaba sin motivo. Y menos la noche del 70 cumpleaños de mi padre. Dejé que sonara 2 veces antes de descolgar. ¿Elena? Solo para confirmar. Canturreó con esa dulzura artificial que siempre escondía una espina. ¿Sigues viniendo esta noche? ¿Verdad? Sí. Respondí con voz neutra, observando cómo el café giraba oscuro en la prensa. Perfecto. Ah. Y trae el DNI. Por si acaso revisan los invitados en el restaurante. Hice una pausa, las implicaciones flotaban entre nosotras como humo. Revisan invitados. Nunca se sabe con estos sitios tan exclusivos. Su risa ligera fue deliberada. Como si mi puesto en la mesa de mi propio padre pudiera ponerse en duda. Dejé escapar una carcajada cortés. Más para mantener la compostura que por ella. Gracias por el aviso. Añadió. El tono aún dulce pero con una corriente subterránea. Sofía ha trabajado muchísimo para que esta noche sea perfecta. Solo espero que todos se comporten. Código para, no montes un escándalo. Seguro que será una noche inolvidable. Contesté con neutralidad. Colgamos y me quedé allí. Con el móvil aún en la mano. Apoyada contra la encimera. El aroma del café inundaba la cocina. Pero la semilla de inquietud que había plantado era más fuerte. No era una llamada casual. Era el primer movimiento. Las reuniones familiares en mi mundo nunca eran simples reencuentros, eran representaciones cuidadosamente orquestadas para reafirmar la jerarquía no escrita. Mi padre, don Alejandro Vargas, dirigía aquellas cenas como un empresario jubilado preside una junta de accionistas. Sofía, mi hermana mayor, era la heredera aparente desde siempre. Encajaba en la imagen, pulida, serena y perfectamente alineada con la visión que mi padre tenía de la familia. Yo, en cambio, había tomado otro camino. Cuando mi madre enfermó, dejé la universidad para cuidarla. No fue una decisión que lamentara. Pero mi padre nunca la reconoció como sacrificio. Para él fue una desviación del plan. Un plan que había trazado sin consultarme. Esa noche debía ser una celebración. Pero yo sabía la verdad. Los cumpleaños en nuestra familia no eran solo tarta y velas, eran el escenario donde se reforzaban los roles. Ya lo sentía. Aquella velada no sería solo charla incómoda con vino. Algo se había puesto en marcha y la llamada de Lucía era la primera señal. Cuando llegué al restaurante de lujo en el Port Bay, el aire fresco del atardecer me golpeó la piel. El vestíbulo brillaba con luces cálidas. Los suelos de madera noble reflejaban el movimiento de invitados bien vestidos. El murmullo de conversaciones llegaba desde el comedor. Me acerqué al mostrador de recepción, sonriendo con cortesía a la anfitriona. Reserva a nombre de Vargas, dije. Ella repasó la lista, frunciendo ligeramente el ceño. Nombre, Elena Vargas. Sus ojos bajaron por la página. Tras una pausa, cogió una tarjeta. Aquí tiene, murmuró, entregándome la etiqueta. Ponía, invitada desconocida. Me quedé mirándola un segundo, sintiendo el pinchazo más fuerte que si me lo hubieran dicho a la cara. Mi apellido no aparecía. La anfitriona se removió incómoda.
Seguro que es un error. Susurró, pasando de nuevo las hojas. Mi nombre estaba garabateado al final, en letra más pequeña que el resto. Antes de que pudiera responder, apareció Sofía a mi lado, envuelta en perfume y perlas. Oh. Debe de ser un fallo, dijo con ligereza, quitándome la etiqueta de la mano. Su sonrisa iba dirigida a la anfitriona, pero la mirada rápida fue para mí. Yo me encargo. No lo hizo. En lugar de eso, me devolvió la etiqueta con la misma sonrisa y se alejó a saludar a alguien más importante. Los invitados en la cola me miraron de reojo. Su curiosidad educada apenas disimulaba el juicio. Guardé la etiqueta en el bolsillo, decidiendo no ponérmela, pequeño acto de rebeldía. Pero mío. No había dado 3 pasos cuando 2 antiguos socios de mi padre me interceptaron. ¿Eres la acompañante de esta noche? Rió uno. Lo miré con calma. Soy su hija. El silencio que siguió fue breve pero revelador. Los dos sonrieron educadamente. De esa forma que dice: hemos metido la pata pero no vamos a disculparnos. Seguí avanzando entre la multitud. Años asistiendo a estos eventos me habían enseñado a fijarme en los detalles. El plano de mesas, por ejemplo, expuesto cerca de la entrada. Mi nombre no estaba ni cerca de la mesa principal. Me habían colocado al fondo del salón, lejos de los brindis y las conversaciones importantes. Era un detalle pequeño. Pero en esta familia los pequeños detalles nunca eran accidentes. Pasé junto a grupos de parientes cuyas conversaciones bajaban de tono al verme. Mi expresión permaneció neutra. Pero por dentro la determinación se endurecía. Si creían que me quedaría callada en el rincón y desaparecería, estaban muy equivocados. Encontré mi mesa. Dejé el clutch sobre el mantel blanco. La silla daba a la puerta de servicio por donde entraban y salían los camareros con bandejas. Desde allí podía ver un trozo de mar a través de la ventana. El sonido de las olas amortiguado por el cristal grueso. Las risas llegaban desde la mesa principal, cálidas para cualquiera. Pero yo reconocía el confort de los que ya tienen el poder. Saqué el móvil y envié un mensaje rápido a mi tío Mateo, la única persona en la sala en la que confiaba. Ya ha empezado el juego esta noche. ¿Lo ves? Desde el otro lado de la sala me miró. Luego respondió en segundos: mantén los ojos abiertos. Esto apenas comienza. Guardé el teléfono y respiré despacio. Querían que reaccionara. Darles algo que pudieran usar después. Esta noche no. Todavía no. Elegiría mi momento. El murmullo creció cuando crucé el umbral del comedor principal. La luz dorada rebotaba en el suelo pulido. Pero todas las miradas iban a la mesa principal. Mi padre estaba allí, con su traje azul marino. La espalda recta como si presidiera una gala corporativa en vez de su propia cena de cumpleaños. Su risa se extendía fácilmente, mezclándose con el tintineo de copas. Mis ojos buscaron mi mesa asignada y confirmaron lo que ya sospechaba en el vestíbulo. Estaba arrinconada junto a la zona de servicio. Lo bastante cerca para oír las puertas de la cocina, pero lo bastante lejos para perderme cualquier conversación privada en la mesa de honor. La tarjeta con mi nombre solo llevaba el nombre de pila, el apellido Vargas brillaba por su ausencia. Al dejar el clutch, noté que 2 invitados miraban la tarjeta y luego a mí. Sonrieron con educación contenida. Pero la curiosidad era evidente. Casi podía oír sus preguntas mudas. Recordé lo que una vez me dijo un mentor: el poder está muchas veces en cómo reaccionas, no en cómo actúas. Así que saqué la silla con deliberación.
Alisé la servilleta sobre mi regazo y no di ninguna señal externa de que aquel pequeño insulto calculado había dado en el blanco. Desde mi sitio tenía una vista clara de todo el salón. Sofía hacía su ronda. Cada movimiento medido. Tocaba un hombro aquí. Estrechaba una mano allá. Inclinándose lo justo para que la otra persona se sintiera elegida. Sus pendientes de perlas captaban la luz con cada gesto. En una mesa cercana, Lucía se inclinaba con dos primos. Cabezas juntas. Conversaciones salpicadas de miradas hacia mí. Lo que decían no era para mis oídos. Pero el mensaje llegaba alto y claro. Mi padre ni siquiera me miró. Estaba inmerso en charla con un hombre de pelo plateado. Antiguo socio. Los dos reían con la comodidad de viejos aliados. La disposición de asientos alrededor de ellos no era casual. Sus personas de confianza más cerca. Los favorecidos orbitando justo detrás. El resto estábamos en los márgenes. Como planetas demasiado lejos del sol para sentir su calor. Me recordaba las salas de juntas de mi primera etapa profesional. Donde la posición de la silla importaba más que la contribución. Aquí era lo mismo. Solo que con ropa de noche en vez de trajes. El raspar de un micrófono interrumpió mis pensamientos. El maestro de ceremonias. Un amigo de la familia. Sonrió ampliamente. Si me prestan atención un momento. Don Alejandro quiere decir unas palabras antes de servir los platos principales. Aplausos educados. Mi padre se levantó con fluidez. Ajustó la chaqueta y comenzó con calidez ensayada. Agradeció a todos su presencia. Recordó sus años construyendo el negocio. Mencionó algunos hitos. Luego, como siempre, pasó a la parte sobre sus hijos. Sofía, dijo. La voz hinchándose ligeramente. Ha hecho un trabajo increíble liderando los proyectos familiares. Sus logros son testimonio de su dedicación y visión. Más aplausos. Siguió alabando a un sobrino que acababa de terminar derecho. A otro por su reciente boda. Cada mención estaba cuidadosamente enmarcada. Destacando éxitos que encajaban con sus valores. Entonces sus ojos se posaron en mí. Y luego está Elena. Que siempre ha tenido un enfoque creativo con la vida. Recordad cuando dejó los estudios para viajar siempre ha sido nuestro espíritu libre. La sala soltó una risita ligera. La oí como una ola rompiendo. No cruel. Pero alimentada por la historia que creían conocer. No sabían que había dejado la universidad para cuidar a mi madre moribunda. Que aquellos meses no fueron playas ni cafés extranjeros sino habitaciones de hospital y su cama. Mantuve el rostro compuesto. Dejando que las palabras pasaran sobre mí. Si lo corregía allí. Parecería a la defensiva. Sabía por experiencia que la verdad. Entregada en el momento adecuado. Era más poderosa que una réplica impulsiva. Levanté la copa de agua y di un sorbo lento. Nunca interrumpas a un narrador. Me recordé. Deja que el público descubra la verdad a su tiempo. Cuando los aplausos terminaron y volvió a sentarse. Me volví hacia la mujer a mi lado. Nos habíamos visto una vez en un evento benéfico y la recordaba como alguien que escuchaba más que hablaba. ¿Cuánto tiempo? Dije con calidez. Creo que no nos vemos desde la gala de primavera. Sonrió. Complacida de que la saludara. ¿Exacto? ¿Cómo has estado? He estado ocupada. Respondí. Y con cuidado ofrecí una versión corta y digna de mi historia, como había dejado los estudios para estar con mi madre. El trabajo que había tomado después. Los proyectos que realmente me importaban. No dejé ni rastro de amargura.
hablando con el mismo tono sereno que usaría para describir el tiempo. Su expresión cambió. Asintió despacio. Un pequeño reconocimiento de que había oído una historia distinta a la que acababa de contar el micrófono. Debió de ser tremendamente duro. Dijo en voz baja. ¿Lo fue? Admití. Pero algunas decisiones no se sienten como decisiones cuando son lo correcto. Desde el otro lado del salón capté a Sofía observándome. Su sonrisa no flaqueó. Pero se tensó. Como si hubiera visto algo que no le gustaba del todo. Llegó el primer plato. Camareros deslizándose entre mesas con eficiencia. Ensaladas y pan crujiente aparecieron ante nosotros. El tintineo de cubiertos llenó de nuevo el salón. Las conversaciones subieron de volumen. Pero la anécdota falsa aún flotaba en el aire. Como un regusto amargo. Mi móvil vibró en mi regazo. Mensaje de mi tío Mateo: están montando el escenario. Atenta al siguiente acto. Dejé que mi mirada se deslizara hacia la mesa principal. Mi padre reía con Sofía. Cabezas juntas. Expresiones de complicidad. Lucía se inclinó para decir algo y provocó otra oleada de risas. No era casual. Era el lenguaje corporal de quienes alinean un plan. Dejé el tenedor y di otro sorbo lento de agua. La noche estaba lejos de terminar y cada movimiento que hacían era otra pieza del rompecabezas que ya trazaba en mi cabeza. Me estabilicé. Era un juego largo y lo jugaría con paciencia. Esa noche no era para reaccionar. Era para observar. Aprender y asegurarme de que, cuando llegara mi momento, fuera en mis términos. El tintineo de cubiertos y el murmullo bajo de conversaciones llenaban el salón mientras los camareros se movían entre mesas. Dejé que mi mirada vagara, fingiendo estar absorta en el bullicio. Cuando algo junto a la mesa principal llamó mi atención. Contra la pared del fondo. Justo al lado donde estaba sentado mi padre. Habían colocado una mesa larga con mantel blanco y dispuesta como un pequeño museo, fotos enmarcadas de sus primeros años en los negocios. Premios relucientes. Algunos objetos personales elegidos con cuidado. Todo para invitar a la admiración. Y allí, en el centro exacto, estaba el diario de cuero que yo le había regalado al jubilarse. Un obsequio que había elegido por su papel de archivo y su lomo resistente. Imaginando que lo usaría para anotar las historias familiares que decía atesorar. Solo que ahora la plaquita de latón delante decía, regalo de Sofía. No me moví. Mis ojos siguieron a Sofía mientras guiaba a un invitado mayor hacia la exposición. Señaló el diario. Sonriendo con la soltura de quien se siente totalmente cómodo apropiándose de algo que no hizo. El invitado murmuró admiración por su detalle y Sofía lo aceptó como si le perteneciera. Me obligué a permanecer sentada. Manos cruzadas sobre el regazo. Un mentor me dijo una vez, no los corrijas en mitad de la función. Espera hasta que no puedan editar el final. Aún así, el pinchazo fue más profundo que la cubierta de cuero. Era la violencia silenciosa de ser borrada. Un camarero se acercó a mi mesa e inclinó ligeramente la cabeza. El señor Vargas quiere abrir ahora los regalos de la familia. El camino hasta el frente se me hizo más largo de lo que debía. Sentía los ojos sobre mí. Los cuerpos inclinándose sutilmente para mirar. Mis tacones resonaban suavemente hasta que llegué al espacio delante de él. Le entregué el paquete envuelto en papel azul oscuro con lazo crema que yo misma había atado. Dentro estaba la caja de madera tallada que había trabajado durante semanas. Cada compartimento medido para las cartas que guardaba en su escritorio. El reloj que llevó a su primera junta. Incluso un hueco para la pluma de oro que prefería. Mi padre desató el lazo. Abrió la tapa a medias. Echó un vistazo y volvió a cerrarla.
La sonrisa tensa que me dedicó no llegó a sus ojos. «Deberías quedártela tú», dijo con ligereza, como quien rechaza una segunda porción de tarta. La dejó sobre la mesa, apartada de los demás regalos. Un silencio se extendió desde nuestro círculo inmediato antes de que las conversaciones volvieran. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero ralenticé la respiración, manteniendo los hombros erguidos. No le daría la actuación que esperaba. Me di la vuelta y regresé a mi mesa sin prisa, pasando junto a una amiga de Sofía que me dedicó una sonrisa pequeña y compasiva. Mi silla pareció más fría cuando me senté de nuevo. Desde el otro lado del salón, mi tío Mateo captó mi mirada. Estaba reclinado en su silla, brazos cruzados con soltura. Pero nada en él era casual. Inclinó la cabeza hacia la mesa de exposiciones. Minutos después pasó junto a mí y murmuró: «Están tejiendo la narrativa esta noche». No levanté la vista del plato. «Me he dado cuenta», respondí en voz baja. «Pero cada capa hace el final más pesado». Su boca se curvó en un breve asentimiento antes de seguir. No necesitábamos más palabras. Los dos entendíamos que contraatacar demasiado pronto era como jugar una carta antes de que se repartieran. Me quedé con ese pensamiento, dejando que el ruido del salón se fundiera en el fondo. No era la primera vez que algo mío era minimizado o reasignado en esta familia. Ideas que había aportado en reuniones de negocios reaparecían después como ocurrencias de Sofía. Tiempo que había dedicado a apoyar un evento se recordaba como sacrificio de otro. Pero esa noche el patrón se veía más nítido en mi mente. Quizá porque había elegido observar en vez de reaccionar. Empecé a catalogar cada desaire. La etiqueta sin mi apellido. El discurso que reescribía mi vida como capricho. El diario falsamente atribuido. El rechazo de mi regalo. Había un ritmo, como en una obra bien ensayada. La dirección silenciosa de Sofía. Los comentarios públicos de mi padre que socavaban sin insultar abiertamente. Cada movimiento reforzaba la historia que querían que la sala creyera. Ellos pueden montar el escenario, me dije, pero no escriben mi escena final. Alcancé mi copa y dejé que el agua fría me anclara. Si podía seguir su ritmo, podría romperlo. Preferiblemente en el momento en que creyeran que el acto había terminado. Aparecieron los menús de postres, repartidos por camareros que se movían con la prisa de quien intenta ser invisible. Mantuve la atención en el mío. Pero mi visión periférica estaba fija en la mesa principal. Mi padre se inclinó hacia Sofía, hablando bajo. Lo que dijo hizo que ella mirara en mi dirección con esa sonrisa medida e indescifrable que ponía cuando creía tener la carta ganadora. Lucía apareció a su lado, móvil en mano. Inclinó la pantalla para que ambos vieran. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Sofía mientras mi padre asentía con deliberación, casi ceremonial. El murmullo del salón pareció adelgazarse para mí. Al otro lado, el móvil de mi tío Mateo se iluminó. Leyó algo y su mirada se clavó en la mía. Segundos después, mi propio móvil vibró con su mensaje: próximo acto en camino. Prepárate. Dejé que mis ojos volvieran a la mesa principal. Mi padre se había reclinado en su silla. ¿Satisfecho? Sofía aún sostenía el móvil, tamborileando con la confianza casual de quien prepara su siguiente jugada. Fuera lo que iban a hacer, lo afrontaría sin parpadear. Mi resolución se había asentado en algo sólido. Un ancla tranquila en medio del ruido. Esa noche no era para ganar. Era para observar y recordar cada detalle. El plato principal acababa de servirse cuando vi a mi tío Mateo moverse por el salón.
Iba de mesa en mesa, estrechando manos, inclinándose para intercambiar palabras tranquilas con gente que conocía desde hacía décadas. Para cualquiera parecía simplemente disfrutar de la velada. Pero yo lo conocía mejor. Mateo estaba vigilando. Cuando llegó a mi mesa, apoyó la mano brevemente en mi hombro. Un toque tan ligero que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero en nuestra familia los gestos pequeños pesaban más que las declaraciones grandiosas. Era su forma de decirme, te veo. Mantén la calma. Le di el más pequeño de los asentimientos, haciéndole saber que entendía. Aquel breve contacto atravesó el frío social que me había envuelto toda la noche. Me recordó que, incluso en una sala donde mi asiento había sido empujado deliberadamente al margen, no estaba sola. Mientras cogía el tenedor, recordé algo que Maya Angelou dijo una vez: puedes no controlar todo lo que te ocurre, pero puedes decidir no dejar que te reduzca. Las palabras encajaron como una armadura. Estaba allí y no me dejaría disminuir. A mitad del plato apareció mi tía Rosa a mi lado. Su sonrisa tenía forma cálida pero temperatura fría. De esas que lucen mejor desde lejos. «Elena». «¿Cariño?». Comenzó en un tono lo bastante alto para que la oyera por encima de la música. «Sé que esta noche ha sido un poco incómoda. Pero deberías dejar pasar las cosas para que tu padre disfrute de su noche». Dejé el tenedor y le presté toda mi atención. «Estoy dejando que todos disfruten», dije con ecuanimidad. «Eso no significa que tenga que ignorar lo que está pasando». Sus ojos se desviaron un segundo hacia la mesa principal antes de inclinarse más cerca. Su perfume floral y penetrante se instaló entre nosotras. «Siempre has sido muy sensible», dijo. La pausa entre palabras fue deliberada. «Mejor no tomártelo como algo personal». Las palabras se deslizaron bajo mi piel, reencuadrando los desaires deliberados como fragilidad mía. Mantuve su mirada, negándome a darle la satisfacción de parpadear. «Lo tendré en cuenta», respondí con voz suave como el cristal. Rosa se enderezó, sonrisa fija, y se alejó hacia una mesa cercana donde Sofía brillaba bajo la atención de media docena de invitados. Dejé que mis ojos recorrieran el salón. Sofía estaba en medio de alguna historia elaborada, manos moviéndose con gracia, su público riendo a la orden. Mi padre, sentado a su lado, sonreía de esa forma que tenía cuando creía que el salón le pertenecía. Al otro lado, Lucía sacaba fotos, encuadrando cuidadosamente para que salieran las caras correctas. Cada movimiento parecía intencionado. Cada interacción orquestada para fijar la narrativa que habían construido toda la noche. En mi mente empecé a unir puntos: la etiqueta sin apellido, la anécdota reescrita en el discurso, el diario atribuido falsamente, el rechazo de mi regalo, el comentario de aprovechada delante de todos, el recorte de la foto familiar. Todo piezas del mismo patrón dispuestas sobre la mesa como un puzzle que me retaban a resolver. Mateo reapareció, caminando con la misma soltura. Se detuvo a mi lado y se inclinó lo justo para que solo yo oyera. «No gastes energía reaccionando ahora. Eso es lo que quieren». Dejé escapar un respiro lento. «Lo sé. Estoy decidiendo qué batalla merece mi bala esta noche». Sonrió levemente. Ojos brillantes. «Elige la que nunca verán venir». El consejo encajó perfectamente en el marco que había estado construyendo toda la noche. Por fuera compuesta, por dentro calculando. Que creyeran que ganaban. Que creyeran que estaba sometida. En realidad estaba llevando la cuenta. Para cuando se enderezó y siguió.
Mi frustración se había convertido en algo más afilado, resolución. No dejarían aquella noche creyendo que su versión de los hechos era la única que importaba. Una voz de camarero atravesó el murmullo bajo, anunciando el postre. Las luces bajaron ligeramente, bañando el salón en un resplandor más suave. Pequeñas velas parpadeaban en portavelas de cristal. De esas que pretenden sugerir intimidad pero que en un salón así solo amplificaban los susurros. Desde mi sitio capté a Lucía volviéndose hacia mí. Sus labios se movieron rápido. Un susurro dirigido a mi padre. Él siguió su mirada. Cruzó mis ojos una fracción de segundo y luego apartó la vista con una sonrisa que era puro desafío. Mi móvil vibró contra mi pierna. Sin mirar supe que era de Mateo. Están planeando algo en el siguiente segmento. Prepárate. Dejé el tenedor. El corazón firme pero los sentidos más agudos. Si creían que el hacha inicial de la noche me había desgastado, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El tintineo de una copa contra el cubierto cortó el salón y las conversaciones bajaron. Mi padre se puso en pie, sonriendo con esa soltura ensayada que decía que iba a tomar el control de la sala. Los camareros se movieron rápido para retirar platos, el aroma de carne asada dio paso al aire más dulce de los postres. Primero, gracias a todos por estar aquí esta noche. Comenzó la voz cálida y plena. El tono de un hombre cómodo con la atención. Significa mucho celebrar rodeado de familia y amigos. Asintió hacia Sofía. Y un agradecimiento especial a mi hija por orquestar una velada tan perfecta. Aplausos educados recorrieron el salón. Hizo algunos chistes ligeros sobre los juegos competitivos navideños de la familia. Sobre el swing de golf cuestionable de un tío. Y el público rió a la orden. Luego su tono cambió. La sonrisa se afinó lo justo para que yo lo notara. Los ojos clavados en los míos. Por supuesto, dijo, dejando que la pausa colgara. Algunas personas aquí han tomado más de lo que han dado. Aprovechados como esos pertenecen a la calle. No a una celebración. El silencio que siguió fue repentino y pesado. Algunos invitados soltaron risitas inseguras, probando si era broma. Otros bajaron la vista al plato. Mantuve la expresión calmada. Hombros erguidos. Mientras mi mente registraba cada reacción. ¿Quién sonrió? ¿Quién hizo una mueca? ¿Quién evitó mirarme del todo? Esos detalles importarían después. Pensé en algo que me dijo una vez mi antiguo jefe, cuando alguien le dice a la sala quién es. Créelo. Pero no olvides contar tu historia después. Sofía rompió la tensión con una risa suave, inclinando la cabeza en fingida vergüenza. ¡Ay! Papá, dijo como quitando importancia a un comentario inofensivo. Su mirada barrió el salón, invitando a los demás a unirse a su despido. Y lo hicieron. Risitas aquí. Sonrisas educadas allá. Algunos parientes lejanos me enviaron miradas de lástima. Pero la mayoría evitaron el contacto visual por completo. Lucía ya levantaba el móvil, sacando foto tras foto de mi padre en pleno discurso, enmarcándolo como el centro indiscutible de la noche. Alcancé mi copa de agua y di un sorbo medido. Mi rostro no reveló nada. Si buscaban una reacción visible, no la encontrarían aquí. Después del brindis, llamaron a una foto familiar delante del elaborado fondo de la mesa principal. Los invitados empezaron a dirigirse al punto señalado. Voces subiendo con esa mezcla de ceremonia y leve caos que siempre acompañaba a esos momentos. Me uní al movimiento, avanzando hacia el grupo que se formaba bajo las luces. Pero al acercarme,
Sofía me interceptó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Estamos haciendo primero solo familia inmediata, dijo con ligereza. Luego metemos al resto. Retrocedí. Mi camino bloqueado no por sus palabras sino por el peso no dicho detrás de ellas. El fotógrafo empezó a colocar a la gente, mi padre en el centro. Sofía a su derecha. El círculo elegido llenando ordenadamente a su alrededor. Me quedé justo fuera del encuadre, viendo cómo flash tras flash saltaban. La foto del resto nunca se hizo. ¿Para cuándo volví a mi mesa? Mi móvil vibró. Notificación de redes sociales. Lucía había publicado la foto. Familia Vargas. Más fuerte que nunca. Mi ausencia en la imagen era tan ruidosa como un grito para quien me conociera. Guardé la publicación sin comentar, deslizando el móvil de nuevo en el clutch. ¿Evidencia? Mateo me encontró minutos después. Su expresión tallada entre irritación y admiración. Se inclinó lo suficiente para que solo yo oyera. Se están volviendo más audaces significa que tienen miedo de algo. Entonces deberían tener mucho miedo. Respondí con ecuanimidad. He terminado de ser invisible. Su asentimiento fue seco. Aprobador. Recorrió el salón una vez más antes de apartarse, colocándose cerca del borde como un centinela. Desde mi asiento vi cómo preparaban la mesa de postres. El olor a chocolate y cítricos me llegó antes que los platos. Al otro lado. Mi padre y Sofía estaban en otro intercambio bajo. Cabezas juntas. Voces bajas. Lucía estaba sentada a pocos asientos. Dedos volando sobre la pantalla del móvil. Boca curvada en una sonrisa satisfecha. Mi propio móvil vibró de nuevo. Lo saqué del clutch lo justo para leer el texto. Te arrepentirás de haber venido esta noche. Sin nombre. Sin foto. Solo eso. Dejé que la pantalla se apagara y lo guardé. El sabor de la noche había cambiado. Ya no era hostilidad educada, sino algo más afilado. Preparación. La mesa de postres acababa de montarse cuando me levanté de mi asiento, tejiéndome entre grupos de invitados. Mi intención era simple, estirar las piernas. Quizá echar un vistazo más de cerca a los pasteles alineados bajo la luz cálida del buffet. Pero a mitad de camino capté un fragmento de conversación que me detuvo en seco. Sofía ha tenido suerte con esa casa, decía una pariente mayor. La voz teñida de admiración. Tu padre sabía lo que hacía, respondió la otra con complicidad. Esa propiedad vale una fortuna ahora. ¿Puedes creer que la transfirió hace meses? Un escalofrío silencioso me recorrió. Siguieron intercambiando detalles con naturalidad, el nombre de la calle. El gran porche delantero. Las vidrieras sobre la entrada. No había duda. Hablaban de la casa modernista de mi madre en Gracia, la que yo había crecido. Donde cada rincón guardaba un recuerdo. Donde ella había vertido su amor en cada detalle. Desde los rosales hasta la barandilla desgastada de la escalera. Los papeles todos en orden antes de las fiestas. Añadió una. Nombre de Sofía en la escritura ahora. Claro como el agua. Me golpeó en dos olas. La primera. La traición legal de transferir la propiedad sin decírmelo siquiera. La segunda. El borrado personal. Esa casa no era solo un activo. Era parte del legado de mi madre. Una pieza de ella que creía que permanecería en la familia por igual. Me quedé congelada, mirando las hileras perfectas de tartas y muses que ahora parecían absurdamente triviales. Mis dedos se curvaron ligeramente contra el vestido, obligando a mi rostro a permanecer neutro.
Nada de escenas. No aquí. No ahora. En cambio, archivé la información. Las palabras registros de propiedad ya tomaban forma en mi mente. Podían rastrearse. Verificarse. Las pruebas duras no se doblaban ante sonrisas encantadoras ni anécdotas bien hiladas. Mientras la velada se acercaba a su cierre natural, me dirigí hacia la entrada del restaurante. Las puertas principales estaban abiertas. Una brisa suave trayendo el olor salino del puerto. Pero antes de que pudiera unirme a la cola del ballet, Lucía apareció a mi codo. «Oh. Elena», dijo. Tono brillante pero ojos calculadores. El ballet está colapsado. Quizá quieras usar la salida lateral. ¿Es más rápida? Seguí su mirada hacia la izquierda, donde un pasillo estrecho llevaba a una puerta metálica sencilla. Más allá sabía que estaba el callejón de servicio, lleno de contenedores. Sombrío. Invisible para la gente que aún charlaba en el espacio principal. Una salida rápida y un borrado. Su sonrisa se profundizó. Un destello de satisfacción cruzándole el rostro. Estarás a medio camino de tu coche antes de que nadie sepa que te has ido. La miré directamente. No. Gracias. Dije. La voz tan calmada como si habláramos del tiempo. Esperaré. Me di la vuelta y caminé de regreso al vestíbulo. Pasando deliberadamente lo bastante cerca de mi padre y Sofía para que no pudieran ignorarme. Mi padre no levantó la vista de su conversación. Pero los ojos de Sofía se posaron en mí un instante. Evaluando. Seguí moviéndome. Tacones resonando firmes contra el azulejo. Y reclamé mi sitio donde cualquiera que saliera me vería. En mi cabeza empecé a hacer el recuento de la noche, los asientos estratégicos. La etiqueta sin apellido. La anécdota del espíritu libre convertida en despido. El diario atribuido a Sofía. El regalo que había hecho con mis propias manos rechazado. El comentario de aprovechada delante de todos. El recorte de la foto familiar. Y ahora la revelación silenciosa de que la casa de mi madre, mi hogar de infancia, había sido firmada sin una palabra. Esto ya no era política mezquina. Era exclusión deliberada y sistemática con dientes financieros. Un plan empezó a tomar forma. Primero, confirmar la transferencia de escritura en el registro de la propiedad de Barcelona. Segundo, documentar cada insulto. Cada maniobra de aquella noche. Tercero, empezar a construir una contranarrativa. Una con pruebas que la respaldaran. Una frase antigua de una colega me vino a la mente: si te borran de la historia, escribe la tuya y públicala más alto. Mateo me alcanzó cerca del guardarropa. Su timín tan preciso como siempre. Bajó la voz para que solo yo oyera. Captaste lo de la casa, ¿verdad? Asentí una vez. Sí. ¿Y creen que me lo voy a tragar? Sonrió levemente. Aunque sus ojos siguieron afilados. Entonces han olvidado con quién están tratando. Su tono no era dramático. Era factual. Un recordatorio de la columna vertebral que sabía que tenía. Había también una corriente subterránea, una promesa silenciosa de que cuando yo me moviera, él estaría ahí. Me puse el abrigo sobre los hombros. El peso familiar. Anclándome. Han empujado esto hasta donde creen que pueden. Dije. Es hora de mostrarles que han calculado mal. Por fin salí a la noche fresca de Barcelona. Recibida por el brillo de las luces del puerto sobre el agua oscura. El aire era crujiente. Con un leve toque salado. Inspiré para aclarar la cabeza.
Pero antes de poder dar un paso hacia la cola del ballet, mi móvil vibró. Nueva notificación de un número desconocido. Desbloqueé la pantalla. Era un enlace al registro de propiedad de Barcelona. Mi pulgar flotó un segundo antes de tocarlo. La página cargó despacio, como para alargar el momento. Y allí estaba. En blanco y negro crudo. La transferencia de escritura. Fecha, 4 meses atrás. Vendedor, Alejandro Vargas. Compradora, Sofía Vargas. Debajo del enlace. Una sola línea de texto: pensé que deberías tener esto. El resplandor del móvil iluminó mis manos mientras miraba hacia la entrada del restaurante. A través del cristal veía el remolino de movimiento. La curva de la risa de Sofía. La inclinación cómoda de mi padre en su silla. Mi mente cambió. Los últimos restos de shock dando paso a algo más frío. Más deliberado. Ya no se trataba de soportar la velada. Se trataba de preparación. La fiesta se había reducido a grupos más pequeños junto a la barra y las mesas de postres. El aire más tranquilo pero aún tenso con la corriente subterránea de los pinchazos anteriores. Estaba rodeando hacia el otro lado del salón cuando capté el sonido de risas contenidas. Ráfagas rápidas y afiladas que no encajaban con las risas fáciles de la conversación educada. 2 primos jóvenes estaban acurrucados sobre un móvil. Hombros casi tocándose. Vaya, dijo uno sin poder contener la sonrisa. No sabía que pidió dinero prestado al abuelo y nunca lo devolvió. Ralenticé el paso. Luego me acerqué como si fuera a por un vaso de agua del mostrador cercano. El resplandor del móvil iluminaba sus rostros y el documento en la pantalla. Era un resumen financiero familiar mecanografiado con el nombre de mi padre en negrita arriba. El tipo de membrete falso que esperarías de una pequeña empresa. Mi nombre estaba resaltado en amarillo. Un número al lado en miles con la palabra pendiente entre paréntesis. Era amateur en su formato. Pero peligroso en su intención. Diseñado para parecer lo bastante oficial como para quedarse en la mente de alguien. El supuesto expediente de la aprovechada. Ya no solo un rumor sino un accesorio para solidificar la historia que habían estado tejiendo desde el primer brindis. La ira me apretó el pecho. Pero me obligué a permanecer quieta. Reaccionar aquí solo confirmaría la actuación que intentaban sacarme. En cambio, registré cada detalle, las fuentes que no coincidían. La alineación descuidada. La fecha escrita en formato incorrecto, todo marcas que harían fácil desmontarlo después. Evidencia catalogada. Me alejé antes de que me vieran. Un vaso de agua en la mano. El rostro compuesto en neutralidad educada. Mi móvil vibró. Un mensaje de una amiga mutua que no estaba en la fiesta pero claramente lo seguía desde los bordes de la red digital familiar. Era una captura de pantalla del chat grupal de la familia. Allí estaba, el nombre de Lucía sobre un meme. Una imagen de stock de una mujer tumbada en un sofá sonriendo al techo. Encima, en letras blancas gruesas, cuando vives de alquiler gratis durante 10 años. Debajo, una ristra de emojis de risa cortesía de primos y segundos primos. Sofía había añadido el suyo, un emoji sonriente con sorna. El golpe aterrizó en 2 sitios a la vez, vergüenza pública dentro de la familia y la crueldad casual de convertirme en chiste. Los parientes mayores. Los que no vivían en el móvil. Quizá nunca lo vieran. Pero los jóvenes sí. Y lo pasarían de capa en capa hasta que la historia se endureciera en algo que aceptaran como hecho. Guardé la captura en mi carpeta creciente de evidencia y bloqueé el móvil sin añadir ni una palabra al hilo. El silencio. Por ahora. Era mi arma más afilada. Una sombra cayó sobre mi mesa. ¿Qué han hecho ahora? La voz de Mateo era baja.
Pero oí la tensión enrollada en ella. Deslicé el móvil hacia él lo justo para que viera el meme. Su mandíbula se tensó y por un momento pareció que iba a cruzar el salón. Pero luego sacudió la cabeza. Esta noche no. Murmuró. Los pillarás cuando importe. Asentí porque tenía razón. El gran escenario no estaba aquí. Todavía no. Lo sé. Dije. Esto es solo combustible. Bien. Respondió. Mantén la cabeza y asegúrate de saber exactamente quién se ríe contigo. Hablamos brevemente. Trazando en medias frases, a quién mantener cerca. ¿Qué conversaciones dirigir a temas neutros para mantenerme fuera de su radar? ¿Qué personas podrían hablar después si la marea cambiaba? Luego se enderezó y siguió. Fundiéndose de nuevo en la multitud. Pasé la siguiente media hora en intercambios pequeños e insignificantes con invitados que no tenían parte en la corriente subterránea de la noche. Mientras mis ojos seguían trabajando el salón. Cada vez que un móvil se iluminaba. Tomaba nota mental de quién se inclinaba a mirar. Quién reía y quién me miraba después. El mapa en mi cabeza se llenaba, líneas entre quienes me habían evitado antes y quienes ahora lucían las sonrisas finas de quien acaba de oír un chiste a mi costa. Cada sonrisa era un recordatorio. Cada mirada de reojo otra marca en el libro de cuentas que llevaba. Para cuando la noche empezaba a apagarse. La gente recogía abrigos y se despedía con prolongadas. Estaba dirigiéndome al vestíbulo cuando Sofía apareció delante de mí. Su perfume cortando el aire antes que sus palabras. Deberías haberte quedado en casa. ¿Elena? Dijo en voz baja. La boca curvada en esa media sonrisa que usaba cuando creía estar siendo lista. Te habrías ahorrado el mal rato. La miré sin parpadear. ¿Mal rato para quién? La sonrisa flaqueó ligeramente. Lo suficiente para que yo lo viera antes de que pasara de largo y se uniera a mi padre junto a la puerta. Salía la noche fría. El sonido del puerto lejano contra el latido de mi propio pulso. Mi móvil pesaba más en la mano de lo que debería. Cargado con cada archivo. Cada captura. Cada recuerdo que había recogido aquella noche. Habían construido un muro de mentiras. Yo acababa de empezar a apilar mis propios ladrillos. Los últimos platos de postre habían sido retirados y un murmullo suave flotaba por el salón mientras los invitados se demoraban con el café o formaban pequeños grupos de conversación. Estaba recogiendo mi clutch cuando la voz de mi padre se elevó por encima del zumbido bajo. Antes de que todos se vayan. ¿Anunció? El tono lo bastante afilado para cortar el murmullo de fondo. Quiero decir unas palabras privadas en familia. No bajó la voz. De hecho, la proyectó justo para que todas las mesas cercanas oyeran. Me quedé donde estaba. Columna recta. Mientras él se levantaba. Una mano apoyada en el respaldo de la silla de Sofía como ancla. ¿Elena? Dijo. Fijándome con una mirada que parecía un foco deliberado. Has avergonzado a esta familia por última vez. Ya no eres bienvenida en mi casa. Un oleaje de jadeos revoloteó a nuestro alrededor. Por el rabillo del ojo vi a Sofía observándome con satisfacción apenas contenida. Cerca de la barra. Lucía se apoyaba en una mesa alta. Su sonrisa casi casual. Como si hubiera esperado toda la noche esa frase. Dejé que el silencio se estirara hasta volverse incómodo. Obligando al peso de sus palabras a asentarse sobre todos los que escuchaban. Cuando por fin hablé. Mi voz era medida. Eso no es decisión tuya solo. Dije. Considerando que parte de esa casa venía del lado de mamá. El efecto fue inmediato. El ruido de fondo se detuvo por completo. La gente intercambió miradas.
dándose cuenta de que esto no era solo tensiones familiares. Era propiedad. Legado y el tipo de disputa que deja cicatrices. La mandíbula de mi padre se tensó. Pero no respondió. Mateo se acercó, deslizándose entre un par de invitados. En su mano había una hoja doblada que me presionó bajo la apariencia de un toque reconfortante en el brazo. No la abras ahora, murmuró antes de dar un medio paso atrás para no llamar la atención. Miré discretamente. La página era una fotocopia de un contrato firmado por mi padre y Sofía, pero sin mi nombre en la sección de firmantes obligatorios. Detallaba la venta de una propiedad familiar menor de la que yo tenía propiedad parcial. Y la omisión no era un descuido. Era ilegal según la ley de herencias de Cataluña. Mi pulso se aceleró fuerte. No de miedo sino de reconocimiento. Esto no era solo un insulto o un rumor. Era palanca. Prueba sólida. Tangible. Imposible de retorcer de que habían actuado sin mi consentimiento para despojarme de un activo compartido. Deslicé el documento en el clutch sin desdoblarlo del todo. Mi mente ya esbozaba el marco de cómo y cuándo usarlo. No ahora. No aquí. Este no era el campo de batalla que quería. Pero pronto. Me volví deliberadamente hacia un pequeño grupo de invitados que habían estado observando el intercambio con ojos muy abiertos. Gracias. Le dije a mi padre. Las palabras calmadas. Sin prisa. Por dejar clara tu posición. Ahora sé exactamente dónde estoy. No fue alto. Pero aterrizó. Vi el destello de incertidumbre en algunos rostros. La forma en que miraban entre él y yo. Como intentando recalibrar la historia que les habían contado. Sofía intervino rápidamente. Tono ligero y desdeñoso. Venga. Todos. No acabemos la noche con un tono tan serio. Estamos aquí para disfrutar de la compañía. Río suavemente. Intentando encauzar el ánimo de vuelta a terreno seguro. Pero el aire había cambiado. Se notaba. Incluso los camareros que se movían entre mesas parecían más conscientes ahora. Mirando en nuestra dirección mientras servían café. Me recordé no apresurarme. Esto no era para reclamar una victoria esa noche. Era para desmontar su versión de la historia pieza a pieza. De formas que no pudieran editar ni borrar. Cada desaire público. Cada maniobra privada. Ellos mismos tejían su propio lazo. Y yo dejaba que lo apretaran más. Con el contrato en mi poder. Tenía algo que no podían controlar. Era una semilla. Y pensaba plantarla donde creciera a la vista de cualquiera cuya opinión importara. Había empezado hacia el guardarropa cuando la voz de mi padre me siguió. Si te vas ahora. No vuelvas. Me detuve con la mano en el respaldo de una silla. Sin girarme. Dejando que la afirmación colgara un momento en el aire. Entonces mira hacia dónde camino. Dije. Las palabras firmes. Casi conversacionales. Sin esperar su respuesta. Crucé el salón. El aire fresco de la noche me golpeó al salir. Afilado y limpio. Lavando el calor de la confrontación. Las luces del puerto brillaban sobre el agua negra y... Por primera vez en toda la noche. Sentí la quietud de mi propia compostura. Mi móvil vibró en la mano. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. Veo que tienes el contrato. Hablemos. Miré hacia las puertas de cristal del restaurante. Viendo solo mi propio reflejo en el vidrio. La noche no había terminado. Solo cambiaba de forma. A la mañana siguiente me desperté con el repiqueteo constante de la lluvia contra la ventana.
Luz gris filtrándose por las persianas. Mi móvil estaba boca abajo en la mesita de noche, vibrando cada pocos minutos. Lo alcancé de mala gana, sospechando ya la forma de los mensajes que me esperaban. Las notificaciones contaban una historia conocida, textos compasivos de parientes lejanos que nunca arriesgarían decir nada delante de mi padre. Y silencio de aquellos cuya cercanía a él importaba más que cualquier noción de justicia. Un correo electrónico estaba en lo alto de mi bandeja de entrada, marcado como importante. El remitente era un despacho de abogados de Barcelona que reconocí de asuntos familiares anteriores. El asunto decía, cese y desistimiento. Lo abrí, recorriendo el lenguaje legal recortado. La carta exigía que dejara de difamar a la familia Vargas y me abstuviera de interferir en asuntos de propiedad, advirtiendo de acciones legales inmediatas si no cumplía. Por un momento reí en voz baja, incrédula. Luego el humor se evaporó, reemplazado por algo más frío. Esto no era solo farol. Era confirmación. Sabían que tenía palanca y esta era su forma de intentar asustarme para que callara. Reenvié el correo a Mateo sin añadir ni una palabra. Su respuesta llegó menos de un minuto después. Esperaba esto. Después del café decidí llamar a un primo que solo unos días antes me había dicho en voz baja que no podía creer lo que Sofía estaba haciendo. La llamada pasó directamente al buzón. Lo intenté de nuevo una hora después. Mismo resultado. Por la tarde vi una foto en sus redes, él y su mujer sonriendo delante de un refugio de montaña con copas en la mano. El pie de foto era algo banal sobre escaparse de todo. No estaba solo indisponible. Se había hecho ausente a propósito. Escoció. Pero solo un momento. Había aprendido hacía tiempo que cuando se trazan líneas en la familia, incluso quienes están de acuerdo contigo en silencio dan un paso atrás para protegerse. Es naturaleza humana. Lo añadí a la lista mental. No de enemigos sino de personas en las que no necesitaba contar ni proteger cuando llegara el momento de actuar. Cuantas menos ilusiones tuviera, más afilado sería mi enfoque. Ese enfoque me llevó a la mesa de la cocina donde extendí todo lo de la noche anterior. La pantalla del móvil brillaba con la captura del meme del chat grupal. Cada emoji de risa tan revelador como una firma. Al lado, los registros de propiedad impresos del registro de Barcelona. Prueba en blanco y negro de la transferencia de la casa. La foto familiar de la fiesta donde mi ausencia era tan deliberada como el fondo. Y ahora la carta de cese y desistimiento. Cada pieza era un movimiento de ajedrez que ellos habían hecho. Pero todas podían girarse. Habían dejado huellas en cada acción y esas marcas valían más de lo que creían. Sentía la crudeza de las últimas 24 horas en el pecho. Pero concentrarme en el rastro de papel me daba sensación de control. Esto no era caos. Era un expediente. Y lo estaba construyendo una prueba tras otra. Y el teléfono sonó de nuevo. La voz de Mateo llegó. Firme como siempre. Recibí tu correo. Tengo un contacto que puede revisar ese contrato que empujaron. Si es tan chapucero como creo, tendremos algo sólido. Respondo al abogado. Pregunté. Todavía no. Dijo sin dudar. Deja que crean que estás alterada. Mientras tanto, estarás preparando tu golpe. Su calma me estabilizó de un modo que me recordó nuestra conversación la noche de la cena, medida. Estratégica. El siguiente movimiento no es suyo. Añadió antes de colgar. Es tuyo. Por la tarde la lluvia seguía repiqueteando su ritmo en el cristal. Cada gota marcaba como un metrónomo mis pensamientos. La mesa delante de mí parecía un mapa de guerra. Escrituras. Amenazas legales.
capturas de pantalla y fotografías impresas. Todo dispuesto en orden cuidadoso. Las miraba no como un montón de quejas, sino como activos. Cada desaire había dejado un rastro. Cada insulto estaba documentado, fechado y, en muchos casos, presenciado públicamente. Mi móvil vibró. Esta vez el número era desconocido. Pero abrí el mensaje de todos modos. Puedo ayudarte a derribarlos. ¿Estás lista? No necesité pensar la respuesta. Ya la sabía. La mañana llegó con una luz clara y quebradiza. De esas que hacen que incluso el polvo en mi apartamento parezca demasiado definido. Dejé el café sobre la mesa de la cocina y empecé a sacar todo. Los documentos de transferencia de propiedad. El contrato ilegal. Capturas de los memes. La foto familiar recortada y la carta de cese y desistimiento. Uno a uno. Los dispuse en hileras ordenadas como pruebas en un juicio. En mi portátil abrí una carpeta que había etiquetado simplemente recibos. Dentro había subcarpetas por fecha. Cada una meticulosamente etiquetada y anotada. Hice clic a través de ellas, deteniéndome en la captura del chat grupal con el meme de alquiler gratis. Lo había cruzado con otros hilos que revelaban la misma malicia casual. El mismo regocijo arrogante al planear mi exclusión. La ironía no se me escapaba. Cada pariente que se había burlado de mí también había dejado un rastro de migas que yo podía seguir. En manos de alguien como yo. Esas migas se convertían en una cuerda. Y como me dijo una vez un viejo mentor, si te dan cuerda trenzada en látigo. Sentí algo cambiar en mí. Ya no se trataba de sobrevivir a sus ataques. Se trataba de desmantelar su credibilidad pieza a pieza. A media mañana mi móvil vibró con un mensaje del mismo número desconocido que había enviado el registro de propiedad. Esta vez contenía un solo enlace y las palabras, ¿querrás ver esto? Descargué el archivo zip con cautela, escaneándolo antes de abrirlo. Dentro había una mina de oro. Meses de registros del chat grupal familiar. No estaban manipulados. Las marcas de tiempo coincidían. Los nombres de usuario intactos. En ellos vi a Sofía instruyendo a Lucía para asegurarse de que mi mesa estuviera lejos del escenario. Mi padre intervenía en otro hilo, no olvidéis hacer la foto de familia inmediata antes que nadie. Incluso habían compartido borradores de planos de asientos. Notas sobre quién debía mantener la conversación ligera si yo intentaba sacar ciertos temas. Y comentarios astutos sobre mantenerme en mi sitio. Estaba todo allí, conspiratorio. Mezquino y condenatorio. No solo indicios de exclusión, sino actos coordinados. El tono arrogante. La asunción de que nadie lo vería nunca era exactamente el tipo de soberbia que podía inclinar a parientes neutrales si los registros salían a la luz. Guardé todo el archivo en un disco encriptado, haciendo 3 copias de seguridad separadas. Era la pieza del puzzle que faltaba. A primera hora de la tarde estaba sentada en una cafetería tranquila del centro con Ana, una amiga que había construido su carrera en comunicación corporativa. Se especializaba en controlar narrativas bajo presión y era una de las pocas personas en las que confiaba para oír aunque solo fuera parte de esto. Extendí una selección de la evidencia en mi tablet. No todo. Solo lo suficiente para darle la forma del problema. Transferencias de propiedad sin consentimiento. Humillación pública disfrazada de bromas. Registros digitales de exclusión coordinada. Desplazó lentamente el ceño fruncido. Tienes una línea de tiempo, dijo. Esa es tu ventaja. Ellos han jugado momento a momento. Pero tú puedes exponer todo el arco. Controlar la primera revelación y controlar cómo se recibe la historia. Di un sorbo al café. ¿Y el momento?
Cuando no puedan girarlo lo bastante rápido. Dijo con llaneza. Lo sueltas cuando estén invertidos en algo que no puedan abandonar, un evento. Una reunión. Así tienen que responder en público en tus términos. Hablamos de escenarios, una demanda legal sincronizada con una reunión familiar. Una filtración estratégica a alguien en quien confiaban pero que lo pasaría más lejos. Un enfrentamiento privado con testigos seleccionados presentes. Cuando salí de la cafetería. Tenía un plan en 3 partes: proteger la evidencia más dañina. Construir apoyo silencioso entre los parientes aún indecisos. Luego entregar todo en un momento de impacto máximo. En casa abrí un documento en blanco y empecé a redactar una carta para el puñado de parientes que creía que aún podían inclinarse. Para cada uno listé los eventos que habían presenciado, emparejándolos con una prueba. Sin exageración. Sin emoción innecesaria. Solo hechos en blanco y negro. Cada palabra elegida para apretar la red. Si la verdad les golpeaba lo bastante fuerte y sin espacio para negación, no solo verían lo que se había hecho. Verían quién lo había hecho y por qué. Y una vez que eso ocurriera, no habría escapatoria para mi padre, Sofía ni sus facilitadores. Cerraba el portátil cuando sonó mi móvil. El nombre de Mateo iluminó la pantalla. Se reúnen mañana. Dijo sin preámbulos. Sin ti. Mi suposición es que están construyendo su propia versión de la historia. Miré hacia la carpeta en mi escritorio etiquetada en recibos. Entonces deberíamos darles algo de qué hablar. Dije. Ya sabiendo la forma del siguiente movimiento. La lluvia había vuelto cuando me senté a la mesa de la cocina. Un ritmo constante contra el cristal que parecía coincidir con el paso deliberado de mis pensamientos. Delante de mí estaba la carta que había estado redactando durante días. Páginas de lenguaje cuidadoso. Cada frase apretada hasta contener solo los hechos. Estaba dirigida a mi padre, Sofía y Lucía. Con copias preparadas para un puñado de parientes que aún fingían neutralidad. Una también para Mateo. El tono era clínico. Despojado de emoción. Exponiendo los eventos de la cena de cumpleaños. La transferencia de propiedad y el largo patrón de exclusión calculada. Cada punto iba acompañado de un adjunto, capturas de los chats filtrados. La escritura de la casa a nombre de Sofía. El contrato sin mi firma y la foto familiar recortada. Sin insultos. Sin especulaciones. Solo la evidencia que ellos mismos habían dejado a la vista. Deslicé los papeles en un sobre grueso. El peso sustancial en mis manos. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza, los hechos pesan. Haz que los carguen. Decidí desde el principio que esta carta no se enviaría por correo. Nada de reclamaciones cómodas de perdido en el correo o nunca recibida. Se entregaría directamente en un espacio donde no pudieran tirarla discretamente. El centro comunitario era terreno neutral usado para baby showers, memoriales y ese tipo de eventos familiares donde todos fingían llevarse bien. Cuando llegué, el lugar olía ligeramente a café y cera de suelo. Sillas plegables alineadas en las paredes y algunos primeros en llegar charlaban educadamente cerca de la cafetera. Elegí una mesa en la esquina. Puse el sobrecuadrado delante de mí y esperé. Llegaron juntos, mi padre con su abrigo a medida. Sofía con perlas discretas. Lucía con el móvil ya en la mano. Sus ojos me encontraron al instante. Me levanté. Los saludé con un asentimiento y deslicé el sobre por la mesa. Todo lo que necesitáis saber está ahí dentro. Dije. Os sugiero que lo leáis antes de volver a hablarme. La mano de mi padre fue al solapa. Pero lo detuve. No aquí. No esta noche. Mi voz no dejaba espacio para discusión.
Lo dejaré claro. Continué. La mirada moviéndose entre los tres. Hasta que abordéis lo que hay en ese sobre. No asistiré a funciones familiares ni atenderé vuestras llamadas. Habéis dejado claro cómo me valoráis. Simplemente ajusto mi inversión en esta familia en consecuencia. Los labios de Sofía se apretaron. La irritación destellando en sus ojos. La sonrisa de Lucía flaqueó hacia algo inseguro. La expresión de mi padre permaneció fría e indescifrable. Pero sentí el cambio en el aire. No esperé respuesta. Me giré. Abrigo sobre el brazo. Y salí con el paso lento y deliberado de quien ya no teme que la puerta se cierre detrás de ella. De vuelta en casa. El dolor estaba allí. Como siempre después de estos encuentros. Pero no se sentía como derrota. Se sentía como despejar un campo. Arrancar las malas hierbas para que algo mejor pudiera crecer. Quizá nunca cambien. Ese no era el punto. El punto era que había puesto el límite y lo había mantenido. Esto no era reconciliación. Era reclamación. Mi paz era mía para guardarla. Más tarde esa misma noche sonó mi móvil. La voz de Mateo llevaba el leve ruido estático del manos libres del coche. Creo que están nerviosos. Prepárate para una reacción. No me interesa una reacción. Le dije. Me interesan resultados. Nos despedimos y casi inmediatamente otro mensaje vibró. Este era de un número desconocido. Se reúnen sin ti. Pero yo estoy en la sala. Miré las palabras. Ya sintiendo los contornos del siguiente movimiento formándose en mi mente. El mensaje del informante desconocido era corto y directo. Estarán en la reunión hoy. Lleva lo que tienes. No necesité preguntar quiénes eran. Mi padre. Sofía y Lucía, tres nombres que habían definido demasiado de los últimos meses, se reunían con un puñado de parientes extendidos bajo el pretexto de asuntos familiares futuros. Llegué sin avisar. Mi abrigo perfectamente planchado. Mis zapatos silenciosos contra el suelo pulido del lugar neutral, una sala de eventos alquilada en un hotel frente al mar. El espacio olía ligeramente a limón y café recalentado. Las cabezas se volvieron al entrar. Algunos ojos se abrieron por la sorpresa. Otros bajaron rápido a móviles o blogs. Me moví con la clase de calma que no invita a interrupciones y tomé asiento al final de la mesa. Mi tono fue firme cuando hablé. Pensé que era hora de unirme a la conversación sobre el futuro de la familia. No era una petición y la forma en que lo dije no dejó espacio para que nadie sugiriera lo contrario sin parecer hostil delante de testigos. Cuando llegó el primer silencio, saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué en el centro de la mesa. Registros de propiedad. El contrato sin mi firma. Capturas de pantalla de los chats. Dejé que las palabras se asentaran. Narré la secuencia desde la cena de cumpleaños hasta la transferencia de la escritura. Dando fechas. Horas y refiriendo los adjuntos. Mis ojos siguieron los cambios sutiles, un pariente inclinándose hacia adelante con interés. Otro tensándose. Un tercero mirando hacia mi padre en busca de señales. Él intentó cortar. Voz afilada. Estás retorciendo los hechos como siempre. Encontré su mirada sin levantar la mía. Estas son tus palabras. Tus firmas. Tus instrucciones. Nada aquí es mío excepto la verdad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. La gente se miró y nadie se apresuró a llenar el espacio. Metí la mano en el bolso de nuevo y saqué dos sobresellados. Coloqué uno delante de la tía Margarita. El otro delante del tío Roberto. Los dos parientes mayores más respetados. Gente cuya opinión aún pesaba.
Dentro de cada uno había un pendrive con la carpeta completa de recibos. No estoy aquí para discutir. Les dije. Estoy aquí para asegurarme de que las personas correctas tengan el cuadro completo antes de tomar decisiones que nos afecten a todos. Intercambiaron una mirada que había visto antes. Una reservada para momentos en que la política familiar cruzaba a territorio peligroso. Entendían que esto no era cotilleo. Era evidencia. Desde ese momento, la conversación en la sala cambió. Incluso sin abrir los sobres. Los mayores sabían el peso de la prueba documentada. Mi padre y Sofía también lo veían. La pérdida de control estaba escrita en sus rostros. Me levanté recogiendo el bolso. Esta es la última vez que abordo esto en persona. Cualquier discusión futura será a través de mi abogado. La mirada de mi padre podría haber cortado vidrio. Pero no flaqueé. Me dijiste que no pertenecía a tu casa. Dije con ecuanimidad. Tenías razón. He crecido. El murmullo de voces detrás de mí me siguió mientras caminaba hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. ¿Fuera? El aire frío golpeó como una pizarra limpia. Mateo estaba aparcado en la acera con su coche. Subí, cerrando la puerta con una quietud definitiva. Parecían que se habían tragado vidrio. Dijo. Una sonrisa tirando de su boca. Me permití una pequeña sonrisa. No de regodeo. Solo reconociendo el cambio. Bien. Mi móvil vibró antes de que arrancáramos. Otro mensaje del mismo número desconocido. Acabas de quitarles la corona. ¿Qué harás con ella? Miré hacia el puerto de Barcelona. Las luces brillando sobre el agua como monedas esparcidas. Y respondí en mi mente, construir algo que no puedan tocar.